¿Alquilás? ¿Pensás en mudarte? ¿Estás atento a lo que pasa con el acceso a la vivienda? Este video es para vos. Ni hablar si también estás evaluando la posibilidad de sacar un crédito hipotecario, porque gracias a que bajó la inflación, volvieron los créditos para la vivienda. Así que bienvenido y le damos la bienvenida muy especialmente a nuestro invitado, que como siempre hablamos con alguien que sabe, y en este caso alguien que además tiene una formación. Estuve viendo su currículum impactante. No sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo que corresponde, que es saludarlo. Estoy hablando de Fernando Álvarez de Celis, que es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Un gusto saludarte, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Como decía, tenés un currículum espectacular, sos geógrafo, economista urbano, trabajaste en el Estado, bueno, ahora estás en esta, hace tiempo estás en la Fundación Tejido Urbano, tenés una capacidad que ojalá todos los que hablan de temas, como en este caso el tema de la vivienda, tengan la formación y además la experiencia que tenés vos, así que va a ser un placer que nos cuentes de qué magnitud, según los números que ustedes manejan, es el déficit de vivienda en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por un lado, vamos a distinguir, el déficit nacional en Argentina son 3.200.000 viviendas, pero cuando hablamos de déficit, el alquiler no entra como parte del déficit. O sea, Correcto. para los datos, una persona que alquila no tiene déficit habitacional. El déficit es si vive, si no tiene casa, digamos, casa ni alquilar ni nada, o si tiene una casa deficitaria. Con lo cual, si uno le suma el alquiler, en la Argentina estamos hablando de un 35% de familias, o sea, de habitantes que alquilan en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires ese número llega a casi el 40%, con lo cual, independientemente de los problemas de la vida de emergencia, de los problemas habitacionales y demás, tenemos un tercio de la población en la Argentina que no tiene su casa propia y que sí o sí necesita o encuentra como alternativa para poder vivir, alquilar. ¿Hay un estimativo de cuántas familias hay? No, no, se lo toma por hogares. Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires de 1.000.000 de hogares. Así que imagínate la importancia que tiene para la ciudad de Buenos Aires. Claro. Perdón, 1.000.000 de personas, quise decir, Sí, disculpa, un sí, millón de sí. personas, unos 350.000 hogares, y eso implica, digamos, un número muy, muy elevado de población. Bueno, pasó un año de la derogación de la ley de alquileres que había llevado a que, incluso supongo que a eso se sumó que venía un cambio de gobierno. Bueno, era difícil alquilar. No quiero decir con esto que hoy sea mucho más simple, pero si tuvieran que hacer, o tuvieras que hacer, yo sé que la Fundación lo ha hecho, un balance de este primer año sin ley de alquileres, sin regulación del Estado. Mira, en primer lugar, nosotros hemos hecho un estudio previo que decía que se le había cargado demasiado las tintas a la ley de alquileres. ¿Qué quiere decir? La Argentina tiene este déficit habitacional que decíamos, problemas de ingreso a la población, el problema de acceso a la vivienda, con lo cual la ley lo que hizo fue generar como el chivo expiatorio para que todos le echemos la culpa a algo que era mucho más estructural. Dicho esto, la ley sí generó algunos problemas, que fue que muchos propietarios, y sobre todo el problema más grande fue la indexación. ¿Qué quiere decir? Claro. Se puede indexar una vez al año. Entonces, con esta inflación tan alta, muchos propietarios sentían que su alquiler se iba perdiendo. Entonces, por un lado ponían la puerta de entrada muy alta, es decir, el alquiler inicial muy alto, y por otro lado perdían a lo largo del año. Con lo cual, eso terminó generando una menor oferta de viviendas y por otro lado una caída muy fuerte de la demanda. Entonces llegamos al peor de los mundos. La gente en contra de la ley, cada vez menos propiedades y sobre todo en el mercado formal. El mercado informal empezó a funcionar de otra manera, quiere decir, empezó a aparecer bajo el paraguas de la ley o por fuera de la ley, gente que le alquilaba a conocidos, que Claro. tenía su propio contrato, que indexaba como quería. O sea, empezó la informalidad muy fuerte en un mercado que no era tan informal como con la ley. O sea, la ley lo que generó es que la gente se corría de la ley, Claro, lamentablemente. claro. Bueno, entonces el gobierno en diciembre la derogó la ley y ahí sí hicimos el estudio y lo que muestra por un lado es, y esto lo muestran casi todos los estudios que se han realizado, es un aumento de la oferta de vivienda en alquiler. ¿Qué quiere decir? Muchas inmobiliarias volvieron a ofrecer porque los propietarios volvieron al mercado formal y muchos que habían sacado esperando una mayor estabilidad volvieron al mercado del alquiler. Con lo cual, en términos generales, te muestra que hasta se triplicó la cantidad de oferta, es decir, que hay muchísima más oferta. Y esto repercutió en el precio, que el precio, si bien aumentó, cuando uno analiza con inflación, o sea, si uno analiza
porque no pueden analizar el precio bruto, sino el precio respecto a la inflación, lo que ves que la inflación fue mayor que el aumento de los precios de alquileres. Entonces ahí lo que te muestra es que en términos generales disminuyó, pero acá te aparece un fenómeno nuevo, que es que como la indexación aparece cada 3 meses, producto de que la ley no está más, mucha gente que alquilaba una vez al año cuando viene el alquiler lo que hace es ir rotando. Entonces lo que empieza a ver es una mayor rotación de inquilinos y esto obviamente va cambiando el ecosistema de lo que estábamos acostumbrados. Respecto a la demanda, lo que sí se notó es que hubo una disminución de la demanda y esto está atado a algo que es más estructural, que tiene que ver con la ley, que es los ingresos respecto al alquiler. Eso sigue siendo alto y te diría que se profundizó por la ley, quiere decir que estás entre un 40% del ingreso promedio de una familia termina estando en el alquiler y en algunos puntos llega hasta arriba del 50%. Y lo que notamos también que cuando supera ese 50%, en el caso de los jóvenes, lo que deciden es volver con sus padres, con lo cual ahí lo que tenés es que cae la demanda porque esa persona que estaba dispuesto a poner gran parte de su ingreso en un alquiler dice, bueno, no doy más, me vuelvo con mis padres o busco otra manera de buscar una habitación, pero no puedo bancar mi alquiler. Recordamos, Fernando Álvarez de Celis es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, nos está contando el panorama del mercado en lo que tiene que ver con alquileres a partir de este cambio, de que ya no hay una regulación estatal en ese segmento. ¿Esto es un fenómeno local o hay digamos, algo vinculado con lo que sucede en las grandes ciudades que uno ve o escucha que en España, por ejemplo, se tienen que juntar entre varios para poder alquilar lo que ellos llaman un piso, que por lo general es un departamento, y que por ahí, bueno, por costumbres, allá no es tan fácil a lo mejor volver a la casa de los padres, porque por ahí los padres viven lejos o en otro país. Pero España, Francia, digamos, Estados Unidos mismos. Uno, obviamente que muchos de los condimentos que estuve marcando son condimentos locales, como la inflación y demás, como la ley de alquileres, que es local, pero uno ve que en el mundo hay un fenómeno global, sobre todo en las grandes ciudades, como bien señalabas, de diferenciación entre es el mercado de compra y el mercado de alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Que como el mercado de compra cada vez más difícil, hubo esta famosa burbuja inmobiliaria donde los precios de los departamentos cada vez se separan más de los precios de los ingresos de las personas que trabajan. Entonces, hace más posible gente que tiene dinero invertir en vivienda, pero no aquel que necesita su vivienda para vivir. ¿Se entiende? Es difícil, Sí, pero sí, sí, claro. lo que va generando es gente que no necesita vivienda, que la compre, invierte en vivienda, y gente que necesita vivienda que no puede adquirir. Entonces lo va generando un submercado de alquileres que depende, en muchos casos, y el otro día hablaba con gente de Tenerife, por otro ejemplo, donde tuvieron que regular el tema del alquiler temporario, porque el alquiler temporario se comía todos los alquileres o todas las viviendas que estaban en alquiler. Entonces vos tenés fenómenos, España pasa mucho eso, digamos, con el tema de alquileres, pasa mucho con inversionistas, digamos, nos contaba también esta persona que hay mucha inversión de Alemania, de Francia en departamentos, porque son más baratos que en esos países y terminan siendo rentables. Entonces empieza a haber una burbuja inmobiliaria muy fuerte que termina socavando la vivienda para primera persona. Entonces, y ahí tenés también la crisis de hipotecaria, que obviamente tuvo el mundo varias, pero en Argentina desde fines del siglo XX no hay casi crédito hipotecario, entonces hace muy difícil que la gente pueda alquilar. Y sobre todo esta relación que hablábamos antes entre ingresos y alquileres cada vez es más difícil en todo el mundo. Y lo que sí, acá en Argentina, quizás con lo que mencionaste de España hay una diferencia, es que hicimos alguna investigación y en Argentina no predomina esto que mencionaste de España de el alquiler en grupo. ¿Qué quiere decir? Aquí el joven prefiere volver con sus padres o estar con sus padres que estar en grupo. Sin embargo, en España uno entra en algunos periódicos y va a ver que hasta gente que no se conoce Sí, convive en un increíble. piso Sí, sí. para poder pagar su alquiler. Entonces, bueno, son distintas culturas y distintos fenómenos, pero todo tiene que ver con una crisis habitacional que el mundo hoy tiene. Es decir, Fernando, para pasar en limpio algunos datos que me parecen interesantes, no es que hay más propietarios, sino que se concentran las propiedades en una determinada porción de la sociedad que puede acceder a los créditos, dispone de dinero para invertir, y eso hace que también el mercado quede un poco desbalanceado porque hay una concentración de lo que es la posibilidad de oferta. Tal cual, y por eso también aparece mayor cantidad de inquilinos, porque por un lado aparece un segmento que tiene inversiones y que cada vez pone más inversiones, y por otro lado aparece aquel que no puede comprar su propia crédito o hipotecario, su propia vivienda, y termina alquilando, porque acá también el tema es que la población
más allá de que hoy hay un corrimiento de algunos alquileres en zonas que antes no era, necesita seguir viviendo cerca del trabajo. Entonces vos ves que en el eje norte o en el eje más económico de la Ciudad de Buenos Aires es donde más predomina el alquiler. Con lo cual ahí también tenés esta tensión entre las viviendas de renta y las viviendas de mayor valor. Bueno, eso va generando este cóctel que estamos hablando y que hace tan difícil poder pagar finalmente el alquiler. Fernando, y no sé si está dentro de lo que ustedes analizan en la Fundación Tejido Urbano. ¿Te parece que, así como se habla y se ha hecho en algunas capitales europeas, de regular el alquiler temporario para lo que se conoce habitualmente como Airbnb, que bueno, por ahí es la empresa más conocida, para de esa manera lograr equilibrar la oferta para los que son residentes? Ya, hay toda una discusión, nosotros hemos estudiado algo el tema, hay desde algunos que regulan, lamentablemente estamos digo, la ciudad de Buenos Aires la tiene regulada y por darte un caso, según algunas investigaciones, hay más de 30.000 viviendas temporales en la ciudad de Buenos Aires y hay inscritos unos 3.000, con lo cual más allá de la regulación está el control de la regulación, que es un poco lo que hablábamos con la ley anteriormente, que es cómo regula. Y por otro lado también está algo que es anterior, que es el incentivo que uno tiene como propietario a el alquiler temporario, que estaba desregularizado, y el alquiler permanente, que tiene una ley muy fuerte. Cuando la ley tan fuerte salió, y hoy también hay un tema de mercado, que hay menos turismo viniendo a la Argentina, entonces muchos propietarios empezaron a ver, y aparte subió en dólares el precio interno, el precio externo se mantuvo igual, con lo cual empieza a ser rentable, con lo cual no solamente tiene que ver con las regulaciones, sino cómo se van desenvolviendo los distintos mercados, y sobre todo cuando tenés un déficit de vivienda tan fuerte. Pero, digamos, el alquiler temporario, por supuesto que afecta, y muchos países lo están regulando. Nosotros tuvimos hace poco en un seminario con gente de Alemania, que Alemania está fuertemente regulándolo, porque encuentra esto, que gran parte de su vivienda no puede acceder. Pero también hay regulación del Estado, o el Estado con algo que Argentina no tiene, que es el alquiler para jóvenes, digamos, no solamente la entrega de vivienda, como es lo que predominó en Argentina, de hacer vivienda social, sino es el alquiler para jóvenes que permiten en una primera etapa alquilar y después poder comprar su vivienda. Entonces, hay distintas propuestas o políticas públicas que permiten, digamos, bajar un poco este problema del alquiler temporario, que es un problema hoy a escala global y que en Argentina hay algunas ciudades que lo están regulando, pero no con mucho éxito porque la informalidad sigue siendo muy alta. Y en materia de precios, que obviamente al haber mayor oferta tienden a bajar, y obviamente si pasan los meses y las unidades no se alquilan, es evidente que hay que bajar el precio. ¿De cuánto hablamos en promedio en Ciudad de Buenos Aires? Si hablamos de un monoambiente, un dos ambientes, un tres ambientes, ¿cambió mucho desde antes de la ley a después de la ley? Si hoy un departamento estás en 450.000 dólares un monoambiente, un tres ambientes 700.000, un dos ambientes, digamos, en el medio. Tuviste que los monoambientes subieron menos de precio porque ahí también hubo algún corrimiento de alquiler temporario, alquiler permanente. También esto que señalábamos antes, los jóvenes dejaron mucho de alquilar, entonces los monoambientes hay más oferta. Las familias no pueden dejar de alquilar, digamos, ¿por qué? Porque no Claro. tienen dónde ir, entonces los tres ambientes siguen aumentando. Entonces vos ahí tenés distintos mercados, pero tenés hoy valores muy altos y que sobre todo tiene que ver con la relación salario-alquiler que lo señalábamos antes, que hoy está en torno promedio en la Ciudad de Buenos Aires al 40% de un ingreso familiar. Entonces ahí tenés, digamos, cómo te va pues, eso marcando un poco la pauta. Pero sí, tuviste un menor ingreso, o un menor aumento, perdón, en los alquileres, en los departamentos monoambientes, porque eso hay más oferta y porque hubo sí un boom, que lamentablemente ya no está más, de mucha gente viviendo sola. Eso se notó en todos los datos que marca la encuesta permanente de hogares o la encuesta del INDEC, que hay menor gente sola alquilando que hace 5 años. Y eso es muy notorio y eso obviamente va en detrimento de esto que hablábamos recién, de el mercado y cómo los monoambientes reaccionan o cómo aumentan los precios en los monoambientes. Claro, por las dudas hago una aclaración porque lo dijiste muy rápido y uno, es cierto, como hay cosas, precios que están en dólares y otros que están en pesos, son cuatro, cuando hablabas de eh, los alquileres, el precio de alquiler es 450.000 pesos, estamos hablando, ¿no? Pesos, sí, sí, Perfecto, sí, sí. perfecto. Y más allá de que quizás no hay una forma de evaluarlo porque la crisis económica se llevó puesto a cualquier otro análisis, me parece, pero esto que vos decías de que ya no hay tanta gente viviendo sola, ¿influye también o influyó la pandemia? El hecho de estar aislado y haber pasado una pandemia y decir, nunca más me quedo solo. Mira, la pandemia lo que había mostrado era al revés, era mucho más un aumento de gente viviendo sola, desde
digamos, cuestiones culturales, sociales, de gente que se separó, que no se aguantaba en la Claro, casa, claro. digamos, todas esas cuestiones que surgieron y que está estudiado, y sí un aumento, digamos, de gente que necesitaba trabajar. Entonces, hubo un aumento de la pandemia, la pospandemia te muestra un aumento significativo de gente viviendo sola. Lo que te muestra esto es que no lo pudieron bancar, digamos así, en este término, en función de el ingreso de esa persona versus lo que es el alquiler. Entonces, yo creo que ahí al revés, lo que la pandemia mostró es mucha gente tratando de vivir sola, que después tuvo que dar marcha atrás Claro. en función de no poder sostenerlo económicamente. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Decís que está cerca, en muchos casos, del 50% de los ingresos, lo que debe destinarse al pago del alquiler. Históricamente hay una cifra que uno pueda decir, bueno, normalmente se destinaba, no sé, el 30 al 25% de los ingresos. Mira, normalmente lo que dice la teoría y en algunos casos se da es el 25%. La Argentina siempre estuvo más arriba del 25%, pero se supone que lo que una familia debería destinar está alrededor del 25%, en algunos casos obviamente es menos, algunos más. La Claro. Argentina siempre estuvo arriba del 30%, lo que pasa es que nunca había sobrepasado, o sea, o muy pocas veces, sobre todo en crisis, pasa el 40%. Cuando pasa el 40%, ahí es donde la familia ya no tiene, digamos, restos, es decir, tiene que cambiar al hijo de la escuela, tiene que vender el auto, ya empieza a tener que sacar otros bienes, otros servicios, porque no le alcanza en ese cóctel, en ese cóctel. Cuando uno está en el 25-30%, es como que tiene organizada, digamos, los distintos servicios que cada familia Está en un tope utiliza. histórico, digamos, el hecho este de... Hoy está en un tope, exactamente, hoy está en uno de los valores más altos respecto a ingreso. Y ahora sí te digo una cosa que sí mejoró un Sí, poco con la dolarización, digamos, con aumento en dólares y demás, o con el dólar más barato, por decirlo de alguna manera, la rentabilidad en dólares aumentó para el propietario. ¿Qué quiere decir? Como los departamentos a la venta no aumentaron, aumentaron muy poco, y el alquiler aumentó y aumentó mucho en dólares, sobre todo por este dólar más barato, entonces lo que implica que por la inversión que hace un propietario, hoy la rentabilidad más alta, y por eso también se explica mucha vuelta de departamentos en alquiler, porque tenés un departamento que antes tenía, no sé, $80.000 y lo alquilabas a $200, hoy vale $80.000 igual y lo alquilás quizás a $600. Entonces, eso obviamente te cambia la ecuación eh, contable y eso hace que mucha gente decía, no, antes no ¿para qué voy a ponerlo en riesgo? Si la rentabilidad es muy baja, hoy la rentabilidad medida en precio de venta, precio de alquiler, está en una situación bastante mejor, te diría, en uno de los mejores momentos de la historia argentina. Fernando Álvarez de Celis es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Ustedes han analizado en qué orden está todo lo que tiene que ver con la morosidad en el pago de alquileres y obviamente cuando uno alquila normalmente también paga expensas, salvo, bueno, algunas excepciones. Eh, ¿Cómo está ese panorama? Que me imagino viene de la mano de esto de que hay mucha gente que no lo puede pagar directamente, ¿no? Lo que ha hecho un poco la ley de alquileres es mejorar un poco la morosidad por esta cuestión de que el propio inquilino es el que ve que al cambio de una exacción decide irse, con lo cual cuando uno analiza la morosidad es menor, pero lo que hay, como te decía, te señalaba anteriormente, es la rotación. ¿Qué quiere decir? Gente que al no poder pagar decide ir de barrio, bajar un ambiente, volver con... O sea, hay mucha mayor rotación que esconde un poco la baja de morosidad. Claro. Respecto a las expensas, la verdad que no hicimos algún análisis, algunos estudios muestran de que obviamente tanto propietarios como inquilinos había una morosidad muy, muy alta en el último tiempo, producto de esta relación que decíamos, cuando vos tenés el 40% del alquiler pagado para el alquiler de tu ingreso, bueno, obviamente empezás a dejar de pagar otras cosas. Una de las Claro. cuestiones que se dejan de pagar son las expensas, y eso se nota, y hubo algunos eh, sectores, digamos, de propietarios, inmobiliarios y demás, que hicieron alguna alusión hace muy poco respecto a esta deuda que se estaba generando en las expensas en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Claro. Históricamente, cuando uno va a alquilar, eh, pedían una garantía de un familiar, de un amigo, preferentemente en la misma localidad.
el hecho de que precisamente haya un déficit de vivienda y que sea cada vez más difícil ser propietario, y además hay muchas propiedades que están como bien de familia y bueno, por ahí eso impide que puedan salir o ser objeto de una garantía. ¿Han crecido las demandas de seguro de caución? Han crecido, o sea, si uno compara con hace 10 años, crecieron significativamente. Si uno ve cuánto es la cuota que tiene eso, sigue siendo muy bajo. De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sacado algunos seguros y la verdad que el impacto ha sido bajo. O sea, cuando uno analiza cuánto representa eso en el impacto, es muy bajo. Y después tenés algunas cuestiones que es los propios propietarios, en función, digo, ahí tiene también, ahí empieza a correr esto que decíamos antes. Si hay mucha demanda, piden mucho más. Si baja la demanda, a veces hacen un poquito más la vista gorda, con lo cual, pero en términos generales se sigue pidiendo el título de propiedad de algún pariente, digamos, se siga presentando eso. Y después hay algunos bancos que son todavía un poco caros en Argentina, en otros lugares han mejorado mucho, que son los bancos que tienen estos seguros de caución que generan algo, digamos, de mercado, pero que es muy bajo respecto a la demanda que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 35% alquila. Claro. Ya para ir terminando y agradeciéndote muchísimo porque estás dándonos un panorama súper completo, quería preguntarte, Fernando, porque bueno, algo ya venías diciendo, pero el tema de poder obtener un crédito hipotecario para dejar de ser inquilino, para aquellos que tienen la suerte por ahí de crecer en su profesión, de tener mejores ingresos, ¿cómo está esa situación para aquellos que tienen esa posibilidad? Ya según como uno lo cuente, está el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno va desde marzo del 2024 que resurgió el crédito hipotecario, ahora te diría que mejoró muchísimo esa situación. Pensá que en el 2020, 21 y 22, 23 no hubo crédito hipotecario en Argentina. O sea, fue el 0,03 del PBG. O sea, nada, no existe. Después, el Banco Nación en marzo lanzó una línea de crédito donde muchos decían, qué raro porque no se esperaba, digamos. 22 bancos adhirieron y tuviste un récord de los últimos 7 años que son 11.000 créditos hipotecarios en 2024. Vuelvo a lo mismo, 11.000 créditos hipotecarios versus un déficit de 3.100.000 viviendas es muy poco. 11.000 créditos hipotecarios versus cero en el 2023 es un montón. Nosotros decimos que debería haber 10 años de 50.000 créditos hipotecarios para empezar a nivelar un poco esta ecuación que estamos diciendo. Lo que sí es verdad es que los bancos ya empezaron a tener algún estrés respecto a estos créditos, porque son muchos para los bancos, pero también hay que decir que cuando la gente, las familias, a pesar de las restricciones que hay, ven que hay crédito hipotecario, hace un esfuerzo muy grande y termina anotándose. Representa el 25% del ingreso, representa que tengan que tener un ahorro del 20% de la vivienda que van a comprar, pero en Argentina hubo por lo menos unas 300.000 familias que averiguaron por sacar crédito hipotecario, ya se otorgaron 11.000, y se espera que este año, aunque haya restricciones, va a estar por encima de ese valor de 11.000 créditos hipotecarios, con lo cual, de vuelta, vaso medio lleno, medio vacío, empieza a aparecer crédito hipotecario, es una buena noticia para el que pueda acceder, y también es una buena noticia para toda la cadena, porque nosotros a veces nos dicen, bueno, pero solamente puede acceder el que gana más de 2,5 millones de pesos. Sí, pero le saca un poco de estrés al resto de la cadena de los que alquilan, ¿se entiende a lo que voy? Porque si no estaría alquilando, bueno, eso dejó de alquilar, entonces hay menos presión al mercado de alquiler. O sea, siempre es bueno que, vos pensás que en Argentina, de los 5 estratos socioeconómicos, 4, excepto el más alto, tienen problemas de vivienda. O sea, hay gente que gana bien en Argentina y que no tiene su vivienda propia. Entonces, porque no había crédito hipotecario. Entonces, Claro, que el crédito hipotecario, aunque sea actúe en ese cuarto estrato socioeconómico, implica que los otros tres tienen menos estrés para alquilar, porque le compiten o le competían a la hora de alquilar. Entonces, es una buena noticia. Por supuesto que hay que profundizarla y acá también hay que señalar que el gobierno ha lanzado algunas cuestiones que van en esa línea, que es eh, el crédito hipotecario al pozo o algunos al fideicomiso, o sea, alguna manera para que haya construcción, porque hay que recordar que en la época de Macri, cuando hubo crédito hipotecario, empezó a aumentar muchísimo el precio de las viviendas y acá todavía no se dio, pero estamos cerca de que se dé. Entonces, hay que incentivar la construcción de vivienda, que el Estado no la va a hacer, ya lo dijo el propio gobierno, pero hay que incentivar la construcción de vivienda privada para este sector y que eso genere que no aumenten los precios y a la vez que baje menos el déficit habitacional. Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de Fundación Tejido Humano, otra vez gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirnos este panorama tan completo. Ojalá tengamos de acá 10 años, esos 10 años que se necesitan de créditos hipotecarios para empezar a normalizar la situación. Parece increíble, ¿no? Que
en un país que además tiene, quizás eso también sea uno de los temas, ¿no? Que hay que replantearse si no hay que descentralizar no solamente cuestiones que tienen que ver con el gobierno o con sedes de gobierno, como ha hecho el gobierno de la ciudad, mudando sedes, sino que a lo mejor nosotros como habitantes de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA tenemos que pensar en si podemos trabajar a distancia, pensar en mudarnos a alguna ciudad, en alguna provincia o dentro de la misma provincia de Buenos Aires y tener mejor calidad de vida y gastos más adecuados. Un segundito chiquito sobre Sí, el por tema. supuesto. Un tema no menor es que uno de los problemas de la Argentina es el acceso al suelo, es decir, el acceso al suelo con servicio. Cuando vos decís por qué está tan caro en los barrios que dijimos, es porque ahí tenés todos los servicios. Tenés el subte, el colectivo, el Teatro Colón, el hospital, la universidad. Bueno, si vos concentrás eso, también se concentra el valor. Y también se concentra todos los que quieren estar ahí cerquita y eso aumenta. Y vos decís, bueno, y el resto del país está vacío. Si está vacío, porque no tiene universidad, porque no tiene subte, porque no tiene. Entonces, deberías equilibrar la población, como mencionabas vos, para que este equilibrio también sea territorial, porque si no lo que nos pasa es que vos terminás teniendo un 60% de población que no puede acceder a esos lugares, pero termina pagándolo de otra manera, sin agua potable, sin asfalto, sin seguridad, y al final del día el costo termina siendo mayor. Entonces, ahí tenés también una cuestión que en Argentina lo oculta, con lo cual está bueno lo que acabas de plantear, que es el tema de las ciudades más integradas, más abiertas y donde te permita este equilibrio que al final del día repercute en un equilibrio también social y una mejor calidad de vida de todos los habitantes. Bueno, a propósito de esto, si te parece, Fernando, te comprometo para una próxima charla para hablar Dale. específicamente de este tema que me parece súper interesante, que figure en la Constitución Nacional como un derecho consagrado, el acceso a la vivienda, y que más de 70 años después, en un país donde, digamos, los inmigrantes, nuestros abuelos, en muchos casos, que vinieron a la Argentina, nuestros padres, tenían la posibilidad de trabajar, ahorrar y comprarse una vivienda, hoy eso bueno, se ha cortado y no es porque falte, como vos decís, no falta tierra, sino que falta que esas tierras estén integradas y tengan los servicios que tiene eh, cualquier ciudad importante. Sí, decime. Te cierro con algo chiquitito. En Tejido Urbano que vamos de publicar un libro que es la historia de los alquileres en Argentina, Ah, de espectacular. Matías Araujo, que está muy lindo. Y él hace una reflexión que es muy interesante, digamos, sobre el libro, que dice, cuando vinieron nuestros abuelos, como mencionabas vos, el alquiler era la base. Todos nuestros abuelos, nuestros padres, los que vinieron, alquilaron, pero lograron ser propietarios. Claro. Y era la base, o sea que, de hecho, hoy un joven, él viene de Corrientes, dice, un joven que viene de Corrientes quiere alquilar, no es algo malo alquilar, No, es claro, arranco de ahí, o sea, el tema es que hoy se convirtió en el techo. claro. Lamentablemente alquilar es el techo, debería volver a ser la base del crecimiento que es lo que planteas vos, y que eso está atado al trabajo, a las condiciones locales de desarrollo. ¿Dónde podemos comprar el libro a propósito? ¿Es en la Eh, Fundación en la tejidourbano.net? fundación, ahí van a encontrar dónde está, en qué librería se puede acceder, y si no, están todos los libros gratis en PDF para poder leer. Ah, espectacular. Bueno, era importante entonces. Cada agregado que hiciste era muy valioso. Así que otra vez gracias por tu tiempo y bueno, seguimos en contacto para futuras charlas. Dale, un abrazo grande y a disposición. Hasta luego.